Sí. Escuchábamos hace instantes al economista Kigel que nos decía por qué estábamos así y qué soluciones le daba un grupo de economistas como él y otro grupo de conocidos economistas, Miguel Ángel Broda, por ejemplo, para el gobierno, y mencionaba que nadie había tenido la previsibilidad de informarle al Estado que venía una tormenta por delante. Pero hubo alguien, entre otros economistas, que sí le contó al gobierno que algo malo estaba por delante. Y tengo el enorme placer de hablar con un amigo polémico, si se quiere, de los polémicos de verdad, que es el economista Javier Milei. ¿Cómo anda, Javier? Gustavo Segre en el ojo de la tormenta. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, querido. Un gusto enorme hablar contigo. Gracias. Y si me lo permitís, arranco con una polémica. Dale. Kigel es un mentiroso. A ver. O sea, como él no la acertó, como él no la vio, como él es parte de los cortesanos del poder, que dicen lo que el poder quiere, obviamente le pifió, ¿sí? Es decir, sin embargo, pese a la mentira de Kigel, hay un video viral mío de mayo del 2017, donde además le regalo un rosario de insultos al impresentable de Amadeo, sí, Eduardo Amadeo. Lo recuerdo, sí. Justamente voy anticipando cada una de las cosas que iban a pasar, ¿sí? Con lo cual, Kigel, como él erró, es un mentiroso y dice que todos cerraron. Eso es mentira. Eso es refugiarse en la mediocridad del promedio, tal como el mediocre que es él. Ahora, Javier, contanos, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué Argentina está, después de 3 años de gobierno, donde teóricamente, después de la herencia maldita, el primer año de gobierno estábamos un poco mejor que el último del otro gobierno, el segundo un poquito mejor que el primero del actual gobierno, y en el tercero se fue todo al demonio, y es como que tenemos que empezar a remar nuevamente desde cero? ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, en primer lugar porque hubo un mal diagnóstico de inicio. A ver, es cierto que el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a Argentina en toda la historia. Sí. A ver, el problema es que el gobierno actual diagnosticó mal y las políticas que aplicó también estuvieron mal. O sea, primero diagnosticó mal porque solamente se focalizó en los desequilibrios de corto plazo, en lo monetario, en lo fiscal, además en lo monetario parcialmente, porque Prat-Gay negó el problema del sobrante monetario, sí, y eso acarreó un montón de problemas, la pelota de las Levax y todas esas cosas. Y por otra parte, subestimó, digamos, todo lo que tiene que ver con el capital, ¿no? O sea, lo que hace que verdaderamente la economía pueda crecer, como el capital físico, lo humano, el institucional y el social. Bien. Entonces, primero erró, digamos, en el diagnóstico. Después aplicó mal la medicina. ¿Por qué? Porque fue por el gradualismo. ¿Qué dice la evidencia empírica argentina? Que todos los programas de shock del 52 en adelante en Argentina, sacando el del 59, todos fueron expansivos. Aumentó el PBI, aumentó el empleo, aumentó el salario real y cayó la inflación, ¿sí? Y todos los programas gradualistas salieron mal, terminaron en crisis. De hecho, este gobierno aplicó un plan muy parecido, ¿sí?, al que aplicó, digamos, la dictadura. Y obviamente, ¿cómo se cayó ese plan? Y cuando se cortó el financiamiento externo. Entonces era una cuestión de maduración, que cuando empezara a subir la tasa de interés en Estados Unidos, Argentina iba a tener un problema. Y como si todo eso fuera poco, que evidentemente iba a pasar, todo este problema se precipitó cuando el 28 de diciembre, Marcos Peña, que además, influenciado por economistas como Kigel y otra manga de impresentables que decían que Sturzenegger tenía que bajar la tasa, sí, y cosa que fue aplaudida por todos los economistas, salvo por un grupo muy especial, digamos, por ejemplo, Nielsen, Giacomini, como sí, mi caso, sí, que cuestionamos fuertemente lo que fue el 28 de diciembre, ¿sí? Después, ¿qué es lo que pasó? Básicamente la gente huyó del dinero, se cayó la demanda de dinero, eso implicó, digamos, que se te devaluara la moneda, que la inflación, más de un 100%, la inflación pasó en los minoristas del 18 al 47, en lo que tiene que ver mayoristas de 12 al 75, perdiste 25.000 millones de dólares de reservas, las tasas de interés que querías bajar originalmente treparon desde el 50, del 60 y pico %, sí, un desastre, ¿sí? Digo, donde economistas como Kigel aplaudieron la medida del 28 de diciembre, no solo él, digamos, o sea, todo el conjunto, pero como justo, digamos, él, digamos, acaba de mentir flagrantemente en tu programa, yo lo tengo que denunciar, digamos,
como el mentiroso que es, con quien además tengo una fuerte disputa, porque es un chanta que dice que leyó a Keynes y no lo leyó. Entonces los desafié, ¿sí?, para humillarlo públicamente, y obviamente el cobarde huye continuamente por todos lados. Pero entonces, la realidad, hoy la única forma que tiene Argentina para salir de ahí está, ahí viene eso. Profunda. ¿Qué hacemos, Javier? ¿Qué hacemos para salir de esta situación? Mira, es una profunda reforma del Estado. Básicamente, con mi colega Diego Giacomini, próximamente estamos publicando un libro que se llama Libertad, 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 donde damos un programa económico para que Argentina vuelva a crecer. Y, por ejemplo, lo que proponemos es una reforma del Estado que va a implicar una baja de 15 puntos del gasto público y una baja de 10 puntos en la presión tributaria, todo sobre lo que son impuestos sobre la oferta, de modo tal que la economía pueda volver a crecer y de esa manera, digamos, poder ir desarmando lo que es el empleo público y los planes sociales, para que esto, digamos, no derive en una explosión de tensión social. Sí, claro. Ahora, Javier, ustedes junto con Diego le mandaron una propuesta económica al gobierno, le comentaron qué era lo que podían hacer. ¿Por qué no les prestan atención? Mira, básicamente porque la propuesta que nosotros hemos mandado, nuestras propuestas están en un libro que se llama Política Económica Contrarreloj, que ahí hay un programa económico entero, hay, digamos, por ejemplo, en Maquinita Inflete de Valuta, otra vez Sopa, eso para Kigel, que dijo que nadie le pegó, que vaya y lea otra vez Sopa, va a ver cómo dijimos nosotros, anticipamos todo, ¿sí? Básicamente, ¿sabes por qué, Gustavo? Porque nosotros apuntamos a los privilegios de la corporación política. Claro. Por ejemplo, cuando nosotros decimos hay que eliminar de cuajo la obra pública haciendo un sistema de iniciativa privada a la chilena, ¿vos sabés lo grave que es eso para los chorros de los políticos que afanan con la obra pública? Hacerla cero, para ellos es una cosa que no entra en la cabeza, ¿me comprendés? Porque imagínate, o sea, como decía Bastiat, las porosas manos de los políticos, o sea, ¿por qué? Digamos, o sea, ese pasajmano de guita, digamos, siempre queda para ellos algo. Bueno, es todo así el gasto público. Ahora, Javier, yo estaba haciendo un editorial donde traté de pasarle a la gente una forma simple, por qué estábamos donde estábamos, desde el punto de vista que desde 1900 a la fecha son 118 años, de los cuales solamente en 10, y en algunos bastante modesto, Argentina tuvo superávit fiscal. Quiere decir que recaudaba más de lo que gastaba, solamente en 10 años sobre los últimos 118. Es imposible de sustentar en tu casa, en mi casa, en una empresa y mucho más en un país, que durante 118 años solamente en 10 ganemos más de lo que gastamos o vendamos más de lo que nos tenemos de costo, o que en el caso de un país tenga recaudación superior al gasto. ¿Cómo podemos hacer en función de estas propuestas que vos emitiste con Diego Giacomini para que el Estado se achique? Esa propuesta de 15%, ¿dónde bajas el gasto? Te puedo hacer una nota de color sobre lo que hiciste, porque por supuesto. Primero, ¿cómo resolvimos cada vez que tuvimos estos problemas? ¿O lo resolvimos emitiendo dinero, con lo cual generás inflación? Le quitó 13 ceros a la moneda, destrozó 5 signos monetarios y tuvo 2 hiperinflaciones aún sin haber tenido guerra. Primer punto. La otra mecanismo que hemos elegido fue el endeudamiento. Sí, señor. Argentina junto a Ecuador es el máximo defolteador de la historia. O sea, es el máximo defolteador de la historia Argentina. O sea, ahí tenés el otro componente de nunca tenemos claro, equilibrio en las cuentas públicas. Y te paso otro dato adicional. Desde que Argentina empezó a ser Argentina, tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 5 fueron antes de la Gran Depresión, las otras 17 después de la Gran Depresión. Por eso Argentina después se despega de ser uno de los 5 países más ricos del mundo, hoy es 65. Terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Por las consecuencias crisis fiscales. Y no solo eso, de esas 22 crisis, ¿sabes qué tienen todas en común? ¿Qué tienen? Alto déficit fiscal. Lo que pasa es que en 10 tiene alto déficit fiscal y en 12 tiene un escándalo de déficit fiscal. Claro. ¿Me comprendés? Entonces, digo, el eje central, sí, pasa por ahí. Digamos, pasa por justamente atacar sobre estos componentes, que es la reducción del gasto público, porque tampoco vos, o sea, necesitas bajar los impuestos, pero también necesitas preservar la solvencia intertemporal. Sí, claro. Y Argentina, para repagar su deuda,
y supongamos que yo le creo al gobierno y no tomo dentro de la cuenta la deuda con el Banco Central, que es un disparate hacer eso, o digamos no contemplar la deuda con los jubilados, que es otro disparate, ¿vos sabés cuánto tendría que tener Argentina para de superar el primario fiscal, que es con lo que se paga la deuda, para repagar su deuda? ¿Cuánto? 4 puntos del PBI. Es decir, que si llega a salir bien todo este año, sí, después tenés que hacer 4 puntos más de ajuste. Claro. Ahora, Javier, ¿qué es lo que podés bajar? ¿Qué es lo que sugerís al gobierno que baje del gasto público? Bueno, digamos, o sea, no voy a anticipar todo lo que está en el libro, pero digamos... Un poquito, danos una primicia. Por ejemplo, eliminar de cuajo la obra pública. Bien. Ahí tenés más de 2 puntos y medio, casi 3 puntos. Eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a provincia. Esa guita que usan, viste, para, por ejemplo, mandar guita a las provincias cuando quieren ganar una elección. Ahí tenés más, ahí si la haces de cuajo entero es 1.8, pero ponele un punto, bien, ¿sí? Porque está en la cuestión previsional, digamos, de las cajas provinciales. Después, por ejemplo, otra cosa que podés hacer es eliminar de cuajo, ¿sí? Lo que queda de los subsidios económicos, que todavía te quedan ahí como 2 puntos, porque viste que a pesar de la suba de tarifas, ¿qué es lo que pasa? Como se disparó el dólar y este gobierno hace todo mal, ¿sí? Digamos, le subió el déficit fiscal por tarifa. Claro. Después lo otro que tenés que hacer es la reforma, digamos, previsional, ¿sí? Pero ¿para qué? Porque vos ahí tenés un déficit de 3 puntos del PBI. Terrible. Bueno, digo, ahí tenés un montón de cosas que tenés para hacer y hay otros gastos más para bajar, digamos, que son... A ver, Argentina, la ineficiencia del gasto público, eso está en un documento del BID, es 7.2 del PBI. Terrible. De casi 5 puntos son filtraciones, o sea, choreo. Ahora, esperemos que, ya que sacar. es en la palada, ¿no? En el palazo que aprendemos y que el gobierno de una buena vez tome cartas en el asunto y consiga hacer este ajuste que tan necesario es para que las cuentas se equilibren. Javier, te saco este tema y te pregunto una cosa, más vale personal. ¿Cuándo te podemos ir a ver al teatro aquí en la ciudad de Buenos Aires? La idea es volver con la obra en el mes de marzo. Estaremos ahí, firmes y fuertes. Te la debo esa, ¿eh? Sí, pero estás invitado. Por supuesto. Sos invitado mío, Gustavo. Gracias, Javier. Con lo cual contás con una entrada para vos y para quien quieras que te acompañe. Muchísimas gracias, Javier, un gusto. Y hemos probado en la tarde de hoy que se le puede entrevistar a Javier Milei sin que emita una sola puteada. ¿Querés que putee para...? No, está bien. Quiero tener el privilegio de haber conseguido entrevistarte sin que putees. Te mando un abrazo. Otro para vos, Javier, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el economista, muy polémico siempre, Javier Milei, en el medio, Luis Pedro Toni, que atendió el teléfono. Pero... Está bien.